Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Principio Activo Salud. En este programa contamos con la presencia de la licenciada Silvia Aguirre, ampliamente reconocida por la audiencia, habitué de los medios de comunicación, más que habitué, una pionera en los medios de comunicación para hablar de estas temáticas vinculadas a la sexualidad humana. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, muchas gracias. Nos convoca particularmente algunos aspectos que tienen que ver con el contexto actual y que tiene que ver particularmente con la educación sexual. Esta educación sexual que siempre ha sido una preocupación desde hace ya mucho tiempo, más con una mirada de tipo sanitaria, biológica. Después pasó a ser una preocupación de los ámbitos educativos y de hecho desde el año 2006 tenemos una ley que es la de educación sexual integral, que justamente propone como obligatoria la educación en todos los espacios educativos, desde el jardín, el primario, el secundario, los espacios terciarios, etc. Y hoy vuelve nuevamente a ser una preocupación, pero en un sentido inverso, para decir, porque hay toda una movida, una especie de contraofensiva en contra de esta educación sexual integral. ¿Por qué es importante la educación sexual integral? ¿Y qué moviliza justamente esta contraofensiva en contra de ella? Bueno, la educación sexual integral, que es la que se aprobó en la ley, es una educación sexual que ha sido absolutamente pensada, discutida, que se adapta a las necesidades, a las edades cronológicas de los estudiantes. Y además digo con la virtud de que se propuso como integral, ¿no? Trascendió esta mirada biológica. Absolutamente, que tiene toda la posibilidad de mirar las distintas vertientes que tiene la sexualidad humana, ¿no es cierto? No solo lo físico, lo psíquico, lo social, lo espiritual en un sentido amplio, ¿no? Entonces, tiene un fundamento científico, tiene una adaptación pedagógica a los distintos momentos, tiene la posibilidad de tener esta mirada desde la perspectiva de género, ¿no? Que esto implica tomar en consideración estas dificultades, las diferencias sociales para determinados grupos, que hace que haya un principio que contemple un principio de equidad y de justicia social. Entonces, es una ley que está muy bien fundamentada desde lo científico y desde lo pedagógico, con una mirada amplia, como vos decías. Y la contraofensiva tiene que ver con lo de siempre, con el pánico moral, ¿no? Con el asustarse cada vez que el tema sexual surge y cada vez que se dice, bueno, vamos a hablar de esto y lo vamos a plantear y lo vamos a estudiar seriamente, aparece este miedo, este horror a qué puede salir de ahí, ¿no? Es una cosa absolutamente infundada, solamente basada en miedos, en
y ninguna otra cosa, en oscurantismos, digamos, en los padres por allí, en desconocimiento, y otras personas que manejan estos grupos con algunos intereses de que la sexualidad siga siendo un lugar de desconocimiento y de represión, ¿no? Pero esto es muy difícil, es muy costoso socialmente. El hecho de no tener educación sexual integral lleva a que los chicos, las chicas, se eduquen por otros medios, porque no es que no van a tener, no, van a buscar. ¿De dónde lo van a buscar? De donde pueden, de internet, de donde sea, de el porno, ¿no? Y desde allí aparecen montones de cosas que aprenden mal, cosas que aprenden desde una mirada machista, desde una mirada coitocéntrica, desde una falta de respeto absoluto por sí mismos, por su propio cuerpo, por su salud y por la de la otra persona también, ¿no? Entonces, lo que se pierde al no querer tener esta educación sexual es muchísimo. Es muchísimo, es un riesgo grande y sería importante que los padres y las madres tuvieran más información de lo que implica que sus hijos reciban educación sexual integral. Algo para destacar en esta campaña que se viene gestando en contra de la educación sexual integral es este término que se está utilizando mucho de ideología de género. Parece que la cuestión de género pasa a ser el eje de las preocupaciones de estos sectores. Sí. ¿Qué trae esta supuesta ideología de género que parece disgustar en algunos lugares? Bueno, por un lado, fíjate que el término ideología de género lo usan solamente los conservadores, digamos, esta gente que está en contra. Si no, no hablamos de ideología de género. En todo caso, hablamos de perspectiva de género, que esto implica tomar en consideración las diferencias entre los géneros, las diferencias entre los grupos que no son los mayoritarios o los hegemónicos, entre las disidencias sexuales. Pero ideología la usan solamente estos sectores como para ya de entrada descalificar lo que pueda venir. Si es ideología, entonces nada vale de lo que pongas a posteriori en esa frase. Digamos, es falaz el término. Totalmente, totalmente. Es usado para descalificar, es usado para menospreciar, para sacar, ¿no? Para sacarle todo ese contenido que realmente tiene, para menospreciarlo y que la gente diga, ay no, ¿en qué van a formar a mis hijos? Pero, volviendo sobre lo mismo, pareciera que la preocupación mayor sigue siendo esta movilidad de las estructuras que ha generado sobre todo los movimientos de mujeres, ¿no es cierto? El feminismo, ¿no? Sí. Ese cimbronazo que está sufriendo las estructuras que nos conforman Sí. como sociedad, pareciera ser eso que fuera lo que más molesta, mucho más aún que la posibilidad de que a los niños se les enseñe los aspectos de cómo cuidarse en la sexualidad para prevenir embarazos o prevenir enfermedades. Parece que pasa por otro lado la preocupación. Sí. Donde ahí sí parece que hubiera una cuestión ideológica de fondo, ¿no? Por supuesto que hay una cuestión, y bien ideológica, digamos, que las mujeres no puedan salir del lugar donde han estado históricamente. Por supuesto que es del interés de muchos sectores, y también es del interés de muchos sectores que ciertos comportamientos sexuales que no son los hegemónicos, como es el comportamiento heterosexual, es decir, cualquier otra manifestación tiene que ser vista como patológica, tiene que ser mal vista, tiene que ser de alguna manera también menospreciada, ¿no? Una madre me decía el otro día, pero ¿qué quiere decir? ¿Que le van a enseñar a mi hijo que es lo mismo ser homosexual que heterosexual? Y entonces yo, ¿qué le digo a mi hijo? No le puedo decir que está mal, entonces que ser homosexual está mal. Y no, señoras, no se le puede decir, porque no es cierto. Porque no es cierto, porque no es una patología, no hay ninguna enfermedad, no tiene nada que ver con ser mejor o peor persona, ¿no? Pero este tipo de cosas movilizan muchos miedos. A ver si el nene se me hace homosexual. Claro. A ver si a la nena se le ocurre, no sé,
estudiar ingeniería o no querer casarse o no querer tener hijos. ¿No? Claro. Entonces, por supuesto que implican un movimiento que genera miedo, genera mucho miedo, pero sobre todo porque es sexual. Porque hay otros movimientos que no representan el mismo nivel de miedo, ¿no? De cuidado. Yo creo que el trasfondo es que hay un grupo que necesita que la situación siga siendo la que es, las relaciones entre los géneros, las relaciones entre los sexos, las relaciones en esto de que haya una hegemonía de la heterosexualidad. Y apuntan a los miedos y a los prejuicios históricos, ¿no? Claro. Los que fácilmente encuentran en este discurso un caldo de cultivo como para fortalecerse nuevamente, ¿no? Por eso digo una nueva avanzada, una contraofensiva conservadora en estos tiempos, cuando pensábamos que se había avanzado. Porque si bien es cierto que todavía se sigue trabajando y bastante para tratar de implementar la Ley de Educación Sexual Integral, que está desde el 2012, pero todavía está lejos de ser implementada. Sí. Cuando todavía estamos como a mitad de camino, ya salen sectores a cuestionarla, ¿no? Sectores que al mismo tiempo recién ahora se dan cuenta que existe hace 12 años. Sí. Y por otro lado, digo esto de trabajar sobre los miedos y los prejuicios, y particularmente con esto de la diversidad sexual. Parece que existiera un miedo subyacente, ¿no? con respecto a esto de las elecciones sexuales, que lejos están de ser elecciones, ¿no? Sí, digo, las orientaciones y las identidades no se enseñan, no se aprenden. No. Y en eso estaría bueno aclararlo, ¿no? Por supuesto, porque pareciera que esto es tan maleable que si un profesor te da una clase sobre diversidad, de esa clase de los 30 chicos, 15 van a salir homo o trans, ¿no? Y esto no tiene absolutamente nada que ver. Lo que allí van a recibir es información, es conocimiento, es poder respetar otras formas posibles de ser y de estar en el mundo. La discriminación que hace tan difícil la existencia de estas otras personas, e identidades. Claro. Por supuesto, ¿no? Y que genera tanto dolor, que genera tanto aislamiento. O sea, es espantoso todo lo que tienen que pasar muchas personas por no responder a esta norma, ¿no? Y hay muchas que no responden, y que es importante, como vos decías, que esto no son cosas que se eligen. Una persona no elige ser heterosexual, no elige ser homosexual, no elige ser transexual. No son cosas que se eligen. Uno no elige, uno es. Es. Y la idea es que la sociedad ayude a las personas a desarrollarse saludablemente en lo que sea y en lo que elija. Porque además, pensar que de lo que estamos hablando son como de formas de estar en el mundo y de formas de amar. No estamos hablando de ninguna cosa de daño, no estamos hablando, ¿no?, que en todo caso podría preocuparnos, es decir, esta persona puede ser un psicópata o puede ser un sociópata, que eso sí daña, ¿no? Esto otro tiene que ver con quién es mi objeto amoroso o quién siento yo que soy, que a veces corresponde con el cuerpo y a veces no. Es solamente eso, y tanto desastre porque las personas puedan amar distinto de lo esperado o puedan sentirse distinto de lo que un médico dijo que es, ¿no? Esto realmente es como, para mí es doloroso. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. La Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud mejora constantemente los servicios a sus afiliados. Subsidios por maternidad y nacimiento, subsidio por enfermedad, fallecimiento, entre otros. Trabajamos para usted como lo haría usted.
defender la educación no es solamente pensar en la defensa del salario o pensar en la defensa o en la generación de las condiciones de trabajo para poder enseñar. Defender la educación pública tiene que ver con defender un patrimonio cultural que nos permite ser iguales, un patrimonio cultural que permite que las infancias y las juventudes se puedan apropiar de lo que tenemos en tanto sociedad como legado. Y en ese punto entonces UPC ha creado en el 2001 este Instituto de Investigación y Capacitación que tiene como varias funciones. Una de las funciones tiene que ver con generar propuestas de formación docente que enriquecen el trabajo de enseñar porque brindan propuestas que ayudan a dar respuesta a esos dilemas con los cuales maestros y profesores se encuentran en las aulas. Pero también una de las funciones del instituto tiene que ver con producir conocimiento a través de investigaciones y otra de las cuestiones que dialoga con la producción de investigaciones tiene que ver con hacer visible el trabajo de enseñar. En un escenario donde la escuela pública está cada vez más puesta en cuestión y muchas veces para muchos pareciera que la escuela no enseña o enseña mal o los chicos no aprenden, a nosotros nos parece central, por un lado, producir investigaciones que den cuenta de lo que va pasando genuinamente con el sistema y eso muestra que no es verdad y que los chicos cada vez vienen aprendiendo más desde hace 15 años, que hay más chicos en la escuela, que se enseñan más contenido, pero lo otro es hacer visible la forma en la cual la escuela construye esas enseñanzas y qué tipo de aprendizaje logran adquirir los niños, niñas y jóvenes. En ese marco aparece la reconstrucción de experiencias educativas que nosotros las hemos empezado a trabajar en el marco de algunas convocatorias abiertas. El libro que salió publicado en el año 2006, que se llama La Escuela Construye Memorias, tiene que ver con una acción que se hizo conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos y Género de UPC, donde lo que nos fuimos preguntando es qué cosas vinculadas con las memorias se van trabajando en la escuela y qué es lo que puntualmente se logra hacer circular. Y cuando hablamos de memorias colocamos un plural porque pensamos que no hay una memoria única, pensamos que hay múltiples memorias. Y pensamos que el pasado reciente tuvo consecuencias no solamente en los espacios urbanos, sino también en el interior y en el interior del interior. Entonces, en esa convocatoria que hicimos de experiencias educativas, nos encontramos con más de 50 experiencias de toda la provincia de Córdoba, desde nivel inicial hasta espacios de formación docente que nos fueron mostrando eso. Experiencia de maestros, maestras, profesores, trabajando cuestiones vinculadas al pasado reciente y niños, niñas y jóvenes haciendo cosas más que interesantes en relación a estos contenidos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Y en esto que hablamos al principio de los contextos, ¿no? Y vamos a hablar de los contextos sociales, políticos también que estamos atravesando. Digo, hay un discurso que parece hubiera tomado nuevamente una forma de habilitarse, ¿no? Que dejó de ser políticamente incorrecto. Digo, a partir sobre todo del tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, salió sobre la superficie un discurso conservador que parecía que había quedado en el pasado, que eso había sido superado, esa manera de ver el mundo. Y sin embargo estaba, subyacente estaba y con mucha fuerza. Sí. Y ahora parece como envalentonado, sí, ¿no? Y que ahora, bueno, vamos por más. Sí, efectivamente. Hay como una especie de salida del closet, de un discurso muy conservador. Sí, que sí pareciera en los años anteriores que había estado ahí como reprimido, que se iba diluyendo. Sí, parecía, ¿no? que se iba diluyendo, claro. Porque habíamos conseguido muchas cosas, muchos leyes derechos, avances en derechos realmente valiosos, ¿no? Y cuando decimos estas cosas, de lo que decimos es de que había menos gente que sufría o que había menos posibilidad de que esa gente sufriera con el transcurso del tiempo. Ahora viene
este rebrote, viene esta cosa como mucho más rígida nuevamente, mucho más cerrada, mucho más oscurantista, que insisto, lo que hace es no ayudar a nadie, y todo lo contrario, genera muchísimo sufrimiento en muchas personas y genera cuestionamientos de las personas en sí. ¿Cómo puede ser que yo estoy sintiendo esto? O clasificaciones espantosas, ¿no? Bueno, o soy esto o soy lo otro, no puedo ser una multiplicidad. Y así las personas van lacerando su propia autoestima en base a estos discursos. Es realmente un discurso patologizante, el discurso conservador, este discurso que se ha puesto nuevamente en movimiento o en evidencia con esto de la ley IBE, o lo que se pone de manifiesto ahora con esta irrupción en tratar de que no haya educación sexual integral, ¿no? Es lamentable porque es ir para atrás y es volver a enfermar personas. Lejos de cuestionar la fe, por supuesto, ¿no? Las creencias son importantes y respetables todas ellas. Sin embargo, hay ciertos discursos que se amparan en lo religioso, o por lo menos lo religioso institucional. Digo, ¿cómo es que instituciones que en gran medida niegan el deseo son quienes proponen las normas más rígidas hacia la sociedad con respecto a la expresión del mismo, ¿no? Y por supuesto, digamos, porque ellos manejan a las personas y a los cuerpos en base a esas restricciones. El problema no sería que para la gente que elige seguir o estar dentro de las religiones dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con esta religión que me dice que no tengo que ponerme un DIU, que me dice que no tengo que abortar, que me dice que no puedo tener relaciones sexuales si no es dentro del matrimonio, yo puedo elegir eso. El problema es que esa religión intente legislar, sacar normas para todo el conjunto de la nación, ¿no? Como si fuera una teocracia. Este es el problema. El que quiera seguir eso, que lo siga, pero es para ese grupo y nada más. Una religión es eso, claro, un no lugar. puede imponer. Y no podés imponer en leyes de una nación, en leyes que tienen que ver con la salud pública, que tienen que ver con gente que cree otras cosas, ¿no? Pero son grupos de poder, son grupos que saben que manejando la sexualidad se controla mucho de las personas, con esta cuestión de la culpa sobre todo. Y bueno, evidentemente como grandes irrespetuosos que son, que no les importa avasallar, ir sobre, son poderosos y como todo poderoso, digamos, poco considerados con los demás, poco empáticos, avanzan y hacen este tipo de desastre. Silvia, ¿hacia dónde te parece que tendría que ir la educación sexual integral? En principio, en esto de resistir en este momento, sí, pero también con la intención de avanzar para su concreta implementación. Bueno, yo creo que hace falta, por un lado, que veamos bien a quién vamos a votar. Porque hay modelos políticos que consideran que la educación y la salud son importantes y modelos políticos que reducen un ministerio a una secretaría. ¿Sí? Entonces vos tenés que saber a quién vas a votar. Este gobierno dice que la educación es importante, dice que la salud es importante, dice que la salud y la educación son para todos, o se van a dejar dominar por cuestiones religiosas, ¿no? ¿Qué dice este modelo? Eso me parece que en primera instancia hay que ver a quién se vota. Luego, para que esa ley pueda ser implementada de una manera adecuada, también hay que hacer una formación importante de docentes. Creo que los docentes necesitan recibir muchas herramientas, mucha contención para poder hacer este trabajo que es bien difícil. Claro, mucho apoyo y mucha seguridad. Mucha seguridad y mucha contención institucional, ¿no? Y mucho trabajo
de grupo, muchos trabajos entre los docentes para poder tener más seguridad en una cosa que es nueva, y también que los padres puedan recibir el apoyo que necesitan en los casos en los que tienen dudas, ¿no? En realidad creo que si eso y si el gobierno da recursos para que esto se pueda hacer, esa ley ya tiene muchos elementos para poder hacer que se avance. Bien. Silvia, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.